Dios los bendiga. Pues, bueno, la pastora dijo, pues hubo una mujer que se secó las lágrimas. Créame que es un tanto difícil, ¿verdad? Creo que aún nosotros tenemos que llorar, pero lloramos un ratito y nos levantamos, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar en el dolor. La vida sigue, la obra del Señor sigue, el propósito del Señor mientras tengamos vida continúa, ¿verdad? El deseo del Señor es de que le sirvamos y que le entreguemos también nuestra vida al Señor con todo nuestro corazón y también el servirnos unos a otros, ¿verdad? Y el Señor, por gracia y misericordia, nos permite administrar la iglesia allá en Tejutla, ¿verdad? Juntamente con muchas personas que no me lo puedo atribuir a mí, ¿verdad? Sino que ha sido el Señor, 100% el Señor, que nos ha ayudado, nos ha dado la fuerza. Y a mí, pues creo que el Señor me ha dado la fuerza, pero ha sido por su gracia y también por su misericordia. Y quiero, hermanos, contarles que Dios ha sido fiel. El pastor, como algunos de ustedes quizás se enteraron y vivieron ese momento, esa noticia que también nosotros recibimos en ese momento. Tal vez les voy a contar un poquito, ¿verdad? Es así breve, que el Señor permitió la amistad con el pastor. Ellos lo invitaron para que estuviera acá y él estaba muy emocionado ese día. Les cuento que estaba muy emocionado, él estaba muy... hasta cierto punto, yo no sé cómo lo miraba, pero estaba como apurado de dejar todas las cosas en orden allá, lo que uno tiene que adelantar cuando uno sale y dejar todo coordinado. Y él estaba muy contento. Y luego salió de la casa, agarró uno de los carros, pero luego dijo, mejor voy a cambiar de carro. Y le dijo a mi hijo, a Ludwig, el que está en Guatemala, y le dice, mira, ¿qué pensás? Mejor cambio de carro porque ya es un poco tarde y me urge llegar. Entonces, si este tiene turbo, lo puedo correr más. Y agarró el otro carro, cambió las cosas del carro y tomó el otro y se lo llevó, ¿verdad? Él salió una tarde, fue como a las 4:30 de la tarde y él se comunicaba por mensajes o hacía llamadas para decir voy en tal parte, ya voy llegando a tal parte y voy en tal parte, y él empezó a decirnos, ¿verdad?, dónde iba como acostumbraba a hacerlo. Pero como a las 8 de la noche, 8:30, yo dije, los caminos son con bastante neblina y hay muchas curvas, lo voy a dejar tranquilo, que él maneje concentrado. Pero ya no recibí ningún mensaje, ninguna llamada. Entonces empezamos a llamar y no contestaba, pero dijimos, él quizá va concentrado manejando. Y empezamos a llamar y a llamar. Recuerdo que mi hijo, el que está viviendo allá, no estaba en casa y entonces yo lo llamé, pero yo ya sentía una desesperación muy difícil. Y entonces le dije, hijo, vente a la casa porque, no sé, algo pasó, pero es que tu papi no contesta. No sé, ya le llamaste para preguntar en dónde está. Y estuvimos llamando a mis hermanos y en ese momento fue tan difícil porque empezamos a sentir una incertidumbre, empezamos a sentir como un espíritu de muerte, mis amados hermanos, que es terrible. Y el primero que le llamamos fue al pastor Cinto. Algunos lo recuerdan, ¿verdad? Me imagino que muchos de ustedes conocieron al pastor cuando estuvo acá. Llamamos al pastor Cinto, que él era el que estaba pendiente de él. Y él me dijo, pastora, yo estoy llamando también al pastor y no me contesta, él estaba afligido. Y yo le dije, no sé qué pasó. Y empezamos las averiguaciones, le llamamos a una persona que es nuestro amigo, pero también el abogado, hace el trabajo de abogado. Y empezamos a llamarle, a averiguar. Mis amados hermanos, esa fue la última tarde, como dice mi hijo, que estaba allá. Él salió, lo encaminó y le dio un beso, le dio un abrazo fuerte y fue el último día que él lo pudo besar y no
no más pudimos hablar con el pastor. Mis amados hermanos, nosotros realmente no estábamos preparados para eso. Creo que en nuestra vida, ¿verdad?, a veces vienen noticias muy difíciles. De repente te dan una noticia de un accidente, de una enfermedad de cáncer, de alguna enfermedad difícil en la familia, en tu propia vida, y no estamos preparados para eso. Y fue un momento de incertidumbre difícil, pero hemos visto la mano del Señor. Lo más difícil que no supimos sino hasta el día sábado. Eso fue viernes, fue jueves en la noche. Hasta el día sábado encontramos el cuerpo de él. La incertidumbre era: ¿será que está secuestrado? ¿Será que está en un barranco donde nosotros no lo podemos ver? Porque no había ninguna señal en el camino. Él salió volando y se fue como a 600 metros en un barranco donde no lo podíamos ver. Nadie se dio cuenta. Por pura gracia y misericordia del Señor, Dios usó a una persona, creo que fue por pura revelación, que él se bajó en ese lugar. Gracias, hermano. Y él le oró al Señor y tuvo que bajar de la carretera hacia como unos 5 metros del barranco, y la señal que encontró solamente era una persiana, la que tiene así en la orilla de la placa. Eso era una señal nada más. Pero con esa señal Dios la usó para que lo pudiéramos encontrar. Fue un tiempo muy difícil. Yo doy gracias a Dios por la vida del pastor, ¿verdad? En realidad el Señor ha estado sanando mi corazón a cada día, porque no es fácil. No es fácil. Alguna mujer, alguna persona que ha perdido un ser querido aquí me va a entender mejor, ¿verdad? Una madre soltera, yo puedo entender, y Dios tenía un propósito con eso. Dios me hizo entender que tenía que entender más a las mujeres que están solas, tal vez luchando con sus hijos, a las personas que pierden un ser querido. Cuando nos vamos y nos consolidamos con las personas que pierden un familiar, pues ya no es lo mismo, porque sí sabemos lo que se siente, ¿verdad? Y Dios nos ha permitido ayudar a personas así, ¿verdad?, que están pasando momentos difíciles de su vida, en cualquier situación. La otra vez recuerdo que una familia perdió al padre, y fue un accidente de una motocicleta, y en ese mismo momento él murió. Y entonces el Señor puso algo fuerte en nuestro corazón, que estuviéramos ahí durante casi todo el día, apoyando a las niñas, apoyando a la esposa, porque era un dolor muy fuerte. Entonces el Señor nos ha usado en eso. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque de verdad el Señor ha sido fiel conmigo. Cuando yo estaba pasando, después de que fuimos al cementerio, pusimos el cuerpo de él en el cementerio. Al siguiente día, incluso yo estaba todavía pasando el proceso de una cirugía en mi cuerpo. Y al segundo día llega una mujer con una necesidad grande y me dice: perdone que la moleste, pero estoy aquí porque vengo a contarle una situación que estoy pasando. Estoy sola, mi marido acaba de morir, me dejó con 5 deudas pequeñas, pero para mí es una gran batalla, es una gran preocupación. Y me acaban de dar la noticia que mi hijo tiene cáncer, su niño tenía cáncer. Y me dijo: disculpe, yo sé que usted está pasando este momento de duelo, pero yo sé que usted me puede ayudar, o usted puede buscar una forma de cómo ayudarme. Y yo le dije, en ese momento el Señor me estaba hablando: permití eso en tu vida porque creo que tú puedes ayudar a muchas mujeres.
Mi circunstancia era diferente, hermano. Sí, había perdido a mi esposo, pero él fue un hombre trabajador, un hombre emprendedor. Económicamente no nos podíamos quejar, ¿verdad? Estábamos bien. Incluso cuando él murió, él tenía una deuda en el banco se encargó de tomar esa deuda. Y entonces nosotros le dijimos a la señora, pues quizá no le podamos dar todos sus gastos, pero cada vez que usted tenga que ir a la ciudad capital, nosotros la vamos a apoyar, por lo menos con su pasaje para que usted vaya, ¿verdad? Y Dios hizo el milagro, el Señor sanó al niño. Y así como eso, el Señor nos ha permitido ayudar a muchas mujeres, ¿verdad? Y a muchos niños que están en necesidad, porque tal vez yo no los hubiera entendido, ¿verdad? Si yo no hubiera pasado por eso, porque es difícil. En lo personal tuve que ver asuntos personales, asuntos legales. Mis hijos ya estaban grandes, pero ustedes saben que la preocupación de una madre es el amor de una madre, es el amor de una madre. Creo que muchos de ustedes están ya casados, tienen una familia, pero la mamá sigue orando por ustedes, sigue también de alguna forma preocupándose de la vida de sus hijos. Y yo pude ver que mi situación era diferente. Y yo doy gracias a Dios por el pastor, ¿verdad? Porque también fue un gran ejemplo para nosotros como familia. Fue un padre responsable, un esposo responsable, un hombre de Dios, un hombre cariñoso, que puedo decirle que como padre de familia le dio, no solamente era papá, sino fue amigo de sus hijos, ¿verdad? Fue amigo de ellos, jugaban a los 5 o a las chirrias, como decimos en aquel entonces, ¿verdad? Que con eso era que los niños se entretenían más, no existía tanto la oportunidad de tener un teléfono y era bastante saludable. Los partiditos, las chamusquitas, ¿verdad? Todos los guatemaltecos me entienden, ¿verdad? Yo creo que ustedes todavía hacen eso aquí, siempre buscan una oportunidad. Las chamusquitas, las guerritas, fue algo impresionante, es algo que mis hijos nunca olvidan, de que él fue un padre cariñoso, ¿verdad? Un padre amoroso, que también fue muy amoroso, pero también les dio corrección, porque es parte del amor, ¿verdad? La misma Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo, ¿verdad? No lo ama y después se sufren las consecuencias. Y el pastor, no olvido algo que el pastor nos compartía allá en Guatemala, de que aún estando aquí en un país donde hay tantas oportunidades, tanta distracción, pero sí podemos seguir al Señor, ¿verdad? Sí se puede, porque este libro tiene sentido, cobra un sentido muy importante en nuestra vida en todas las partes del mundo, ¿verdad? Y nuestro estilo de vida es de acuerdo a lo que dice la palabra, mis amados hermanos. No cambia, Dios no ha cambiado y su palabra no ha cambiado en ningún momento. La palabra es la palabra de Dios, Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Como dice el libro de Juan en su capítulo 17, él describe, ¿verdad?, la imagen de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y cuando Jesús vino acá a la tierra, Él dice en su palabra, ¿verdad?, que el propósito de Él fue que la gente creyera y que conociera al único Dios verdadero. Y eso es lo importante. Nosotros hemos conocido al Dios verdadero, mis amados hermanos. Y por eso es de que nosotros amamos al Señor y en ningún momento nos rendimos. Lo más fácil hubiera sido para nosotros dejar el ministerio y bueno, esa responsabilidad grande, pero en realidad desde mucho antes yo había tenido un encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo, y yo personalmente le había dicho al Señor que estaba dispuesto de seguirle, ¿verdad?, hasta que fuera la voluntad del Señor, y no iba a dejar de seguirlo, porque sin el Señor no somos nada. Si usted tiene tal vez cosas materiales, pero si usted no tiene al Señor, entonces no puede tener nada, porque nuestra única esperanza es en Jesucristo. Y yo le animo, mi amado hermano, que su confianza sea siempre en el Señor. Él nunca va a fallar.
Él no nos ha fallado a nosotros. Él cumple su palabra y su palabra se cumple cada día en nosotros, mis amados hermanos. Se cumple en nosotros. Qué bendición. Les quiero contar un poquito acerca de pues el ministerio. Allá tenemos una escuela de más de 1000 niños, entre niños y jóvenes. El Señor nos ha permitido, ¿verdad?, tener ese ministerio que mi hijo va a compartir más adelante, que fue una gran batalla con eso, pero el Señor nos ha ayudado. Hemos visto la mano del Señor, mis amados hermanos. Yo he creído que Dios está en todas partes. Dios es el mismo de acá y el de Guatemala. Él es el mismo, Él es real, mis amados. No hay diferencia, solo necesitamos confiar en Él, confiar en su santa palabra. Él es el mismo, Él no cambia y nos ha bendecido de una manera sorprendente. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, porque Él nos ha ayudado a pasar ese momento oscuro. Y quiero que vaya conmigo a lo que dice la palabra en el Salmo 23. Es un salmo que usted posiblemente se lo sabe, lo ha escuchado muchas veces, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie un momento. El Salmo 23. Dice así. Si usted gusta, puede leer conmigo en voz alta. Me gusta que la congregación repita la palabra en voz alta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Jehová moraré por largos días. Oremos así como estamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es real en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque en este mensaje mismo hemos visto, Señor, que tú eres real. Quizá pasaremos momentos difíciles, quizá pasaremos momentos de valle, de sombra, de muerte, pero Señor, nuestra confianza está en ti, Señor, y tú no nos vas a dejar en ese lugar de sufrimiento. Siempre, Señor, nos darás la victoria. Muchísimas gracias, Padre, por esta iglesia. Señor, habla nuestra vida, habla nuestros corazones, conforta nuestra vida, Señor, aumenta nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús. Prepara tu pueblo, prepara tu iglesia, Señor, para ese día grande, ese día glorioso, Padre, que la iglesia espera, Señor, que es tu venida, Señor, o el llamado a tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. No voy a leer otra vez el Salmo, pero ya como lo hemos visto. Y yo le estuve pidiendo mucho al Señor, porque hemos escrito muchos temas, pero siempre el Señor otra vez me regresaba que tenía que compartir el testimonio, ¿verdad? Y por eso es de que decidí compartir el testimonio. Pero mis amados hermanos, este salmo es muy especial para mí. Yo lo había leído quizá desde niña, lo había repetido, había aprendido algunos pasajes, pero cuando estaba pasando este momento difícil, el Señor, yo no lo escuchaba audiblemente, pero había algo que venía a mi mente y en mi corazón, que me decía, estás pasando por momentos difíciles, pero decía, no te sueltes porque yo estoy contigo. Ahorita estás en un valle de sombra de muerte, de oscuridad, imagínense, difícil, pero él decía, yo no te voy a dejar ahí. Y vino a mi mente que muchos de ustedes tal vez pasaron algún desierto, pero el Señor literalmente, ¿verdad? Cuando
vinieron a este país, pero el Señor les dio una oportunidad de venir a este lugar donde ahora ustedes pueden recibir bendición, tienen un trabajo, están mejor económicamente, han podido ayudar a sus familias, muchos de ustedes, pero el Señor no los dejó en ese lugar donde no había nada, donde tal vez no había agua, no había comida, pero el Señor no los dejó ahí. El Señor siempre, en una prueba que nosotros pasamos, el Señor siempre nos va a sacar del otro lado. Siempre vamos a tener un momento de reposo, de paz en la presencia del Señor. Y él me decía, no, y me trajo a mi mente, me decía el Señor, hace tiempo tú me prometiste que me ibas a servir. Y entonces, en ese momento, yo literalmente sentí como que el Señor me había botado de mi cama, eran como las 2 de la mañana, como que si me botó de mi cama y caí de rodillas y le dije, Señor, gracias por lo que está pasando, ¿verdad? Porque es mejor decirle gracias. Y le dije, líbrame, Señor, de hacerte reclamos, líbrame, Señor. Caí de ahí de mi cama de rodillas y el Señor me dijo, acuérdate que tú me has prometido servirte. Y yo le dije, sí, Señor, yo te he prometido servir y yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Eso me ayudó, mis amados hermanos. Yo me di cuenta que en realidad el Señor había tomado mi palabra y Él me había hecho fuerte para que yo me comprometiera con Él. Es importante tener un compromiso con el Señor. Es importante tener una relación con el Señor. Es importante saber, mis amados hermanos, que nosotros amamos a Dios. Y pase lo que pase, no importan las circunstancias, las cosas que el enemigo mande a nuestra vida, tal vez, ¿verdad? Aunque ¿qué quiere hacer el enemigo? Pero Dios está ahí siempre para ayudarnos y para bendecirnos y para darnos las fuerzas. Y también me estuve fortaleciendo en la palabra antes de que fuera el accidente, posiblemente, no digo posiblemente, mejor digo que el Señor sabía, Él ya sabía lo que iba a pasar, porque su palabra dice que Él es omnisciente, ¿verdad? Él sabe las cosas que van a pasar en el futuro. Por eso es de que nuestra vida debe de estar en las manos del Señor. ¿Y para qué nos preocupamos de nuestro futuro si Él ya lo sabe, verdad? Solo tenemos que someternos a la obediencia del Señor y pedirle al Señor que nos ayude. Él ya sabía quizás. Yo estuve leyendo durante ese tiempo que tuve de reposo por la cirugía. Y el Señor me metió a la palabra y durante esos como 20 días yo logré tomar la lectura de los 5 libros de la Torah, ¿verdad? Los 5 libros de la ley. Y estuve leyendo y Dios me enseñó muchísimas cosas, de tal manera que cuando vino la prueba, sí era doloroso, pero Dios me dio las fuerzas. El Señor me daba las fuerzas. Cuando estuvimos ahí, mis amados hermanos, que tuvimos en el velorio, le decimos en Guatemala, pudimos testificar. No había solamente llanto, no había solo lágrimas, habían risas, era como una fiesta, como que estábamos reunidos, una sola familia en Cristo, porque teníamos esperanza de que Él estaba en un mejor lugar. Así que no tenemos que tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? Estamos en Cristo. Y aún venga la muerte, de todas maneras sabemos que allá tenemos un mejor lugar. Y eso sirvió para testificar. Mucha gente se comprometió que realmente no estaba comprometido con el Señor, y eso sirvió para que mucha gente, para que muchos pastores también se comprometieran cada día más con el Señor. También vino a mi mente, y por eso no olvido de estos pasajes que fueron tan especiales para mi vida, como el Salmo 121. ¿Cómo dice el Salmo 121? Dice, ¿de dónde vendrá tu ayuda? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Dice, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Ja! ¡Qué especial! Hermanos,
el Señor está ahí arriba. ¿Se recuerdan ustedes de la actitud de Jesús? Siempre que Él oraba, dice la Biblia, que Él levantaba los ojos al cielo y oraba a su Padre. Y tenemos la seguridad de que nuestro Padre está arriba y que tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y orarle y pedirle todas las cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer desde el día que nosotros le dijimos al Señor que lo íbamos a seguir, que lo íbamos a recibir como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero eso significa que todos los días seguimos creyendo, ¿verdad? Seguimos creyendo, es un verbo continuo, ¿verdad? Como decir, seguimos creyendo todos los días. Creímos ayer, creímos hoy, seguimos creyendo hasta el último día de nuestra vida. Y seguimos, si nosotros creemos, pues obviamente obedecemos la palabra del Señor. También está el Salmo 47. Dice el Salmo 47, pero solo quiero que repitamos un versículo que es el primer versículo, y él dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Ay, en realidad la palabra del Señor se hace real. Ustedes saben que Guatemala es un país donde nosotros tenemos muchos terremotos últimamente. Y bueno, la Biblia dice que en los últimos días habrán muchos terremotos. Así que lo único que tenemos que hacer es estar preparados nada más, ¿verdad? Porque de que esto se calme es difícil. Mi hijo me decía un día, ay mamita, preparémonos porque de todas maneras la Biblia dice, ¿verdad?, que habrán muchos terremotos en diferentes partes del mundo. Eso es lo que dice. Entre más días se va a poner más difícil, pero nosotros no tenemos que tener temor, sino tenemos que tener confianza en el Señor, mis amados hermanos. Por eso es de que yo les animo a toda la iglesia a que confiemos en el Señor. Mis amados hermanos, sigan leyendo la palabra, sigan orando, sigan confiando. No tenemos que desanimarnos por alguien o por algo. Nosotros a veces somos tan susceptibles, ¿verdad? Nos enojamos, nos desanimamos por algo que no tiene razón. Jesús, ¿cuánto sufrió? Él sufrió demasiado. Y nosotros debemos de ser fuertes en el Señor. No crean que ha sido fácil nuestro ministerio, ¿verdad? Es difícil. A cualquier persona que sirve siempre lo critican. Las personas tienen diferentes opiniones, solo miran las apariencias, pero no saben el fondo, ¿verdad?, de cómo es nuestra vida. Pero si nosotros vivimos para Cristo, Él nos va a honrar y también si estamos haciendo la voluntad del Señor, el Señor lo va a mostrar a través de nuestra vida. Ni siquiera necesitamos hablar a veces, ¿verdad? Nuestro testimonio puede hablar más que nuestras palabras, ¿verdad que sí? Alguien decía, es un dicho, los hechos hablan más que las palabras. Ajá. Por eso decía la pastora, ¿verdad? A veces podemos ser tan amables con todos y bueno, pero en la casa nada, o nos damos la vuelta y en realidad no es lo que hay en nuestro corazón. Pero debemos de demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y el cambio, la transformación. El Señor no nos va a cambiar el carácter, pero sí nos va a transformar, porque cada persona, ¿verdad?, somos especiales para el Señor. Y Él nos hizo con diferentes dones, nos hizo con diferentes habilidades para que nosotros le podamos servir al Señor. Y Dios usa su carácter transformado para la gloria del Señor. Así que yo les digo que no nos rindamos, ¿verdad? Que no nos rindamos. Sigan adelante, mis hermanos. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de bendición. Nosotros cuando iniciamos el ministerio allá, fue una batalla, pero tuvimos que conquistar muchas cosas. Y eso cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, el trámite del colegio, fue de dar trámites, de dar muchas vueltas, de invertir dinero,
tenemos una purificadora de agua que también lo hacemos para dar testimonio, porque la mayoría de empresas venden a 16, 17 quetzales el garrafón y nosotros lo damos a 6 quetzales, ¿verdad? El llenado de garrafón, y de esa manera también damos testimonio, pero para tener eso tuvimos que trabajar. Hay otras cosas que el Señor nos ha permitido. También tenemos una escuela de música y otros ministerios ahí también, pero las personas que llegan después, decía la pastora, ¿verdad? No saben todo lo que se pasó. Por eso es necesario contar la historia a las nuevas generaciones, ¿verdad? Para que ellos puedan valorar lo que ahora tienen. Igualmente ustedes, muchos de ustedes se forjaron acá desde el principio, sus pastores. La pastora dice, tuvimos que limitarnos de tantas cosas. ¿Y por qué lo hicimos? Porque queríamos invertir en algo que valiera la pena y que tuviera un resultado. Así que yo los felicito como iglesia. Sigan adelante, mis amados hermanos. Sobre todo, ¿verdad? Si amamos al Señor, lo demás lo vamos a hacer por añadidura. Busquemos primeramente el reino del Señor. Viene a mi mente, y ya creo que tengo pocos minutos ya, ¿verdad? Venía a mi mente el ejemplo de aquel hombre que encontramos en el libro de Hechos, su capítulo 10. En lo personal, Dios nos ha enseñado también mucho a nosotros. Gracias a Dios, porque yo también crecí en una familia cristiana, y mis padres, aunque a nivel de iglesia no se hacía, aprendimos a sembrar y aprendimos a trabajar en la obra del Señor. Y cuando yo me casé con mi esposo, estábamos en un mismo sentir, porque pues él era la cabeza del hogar, pero en muchas cosas coincidíamos. Yo no me enojaba porque él iba a trabajar, porque él iba a servir al Señor. A veces se iba todo el día, le gustaba andar con la gente, le gustaba él hacer un montón de cosas, nunca estaba quieto. Nos pasa a veces a los líderes, ¿verdad? A los pastores. Pero cuestiones también de servir al Señor y de dar, en ningún momento nos enojábamos por eso. Al contrario, si él decidía pues darlo todo para el Señor, al final todo es de Dios. ¿Cuántos saben que todo es de Dios? Yo escuché que el pastor decía, bueno, vamos a dar nuestro diezmo, pero ¿cuántos están dispuestos a dar todo? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento era el 10%, pero ahora el Señor en la iglesia primitiva dice que, ¿verdad?, tenían todo en común y todos traían a los pies de los apóstoles sus viviendas y todo lo que tenían para que todos tuvieran por igual. Entonces usted debe dar aún más del diezmo, mi amado hermano, ¿verdad? Y es algo bien importante, sembrar para la obra. Viene a mi mente este pasaje en Hechos 10. Solamente vamos a leer 4 versículos. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Me quiero concentrar en el versículo 2, donde dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esa es una frase muy importante, mis amados hermanos. El deseo del Señor es de que nosotros seamos hombres y mujeres piadosas y piadosos, temerosas y temerosos y temerosas del Señor. Mire qué característica tan importante, ¿verdad?, de este hombre. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren qué importante. Él recibió una recompensa. Él recibió una recompensa muy especial por ser un hombre que tal vez no había recibido el Espíritu Santo, tal vez no era judío, incluso era gentil, ¿verdad? Fue uno de los primeros que se convirtió. Pero damos gracias al Señor porque en la palabra tenemos ejemplos de hombres y mujeres piadosas y piadosos. Entonces yo animo a todas las familias, a los padres de familia,
¿verdad? Que sean ellos los que vayan al frente, gracias a Dios, porque yo estoy segura de que ustedes acá tienen una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por los siervos del Señor, por los pastores, ¿verdad? Porque creo que es tan especial poder tener el ejemplo de hombres y mujeres, y me imagino que muchos de ustedes siguen el ejemplo también, ¿verdad? Y eso es importante, y creo que es una cadena, porque ustedes van dando ejemplo a sus hijos en su casa y también con su familia y con todas las personas que ustedes también están discipulando. No hay una mejor predicación que nuestro ejemplo, amén. Y eso es algo especial. Y vemos aquí entonces que él era un hombre que ofrendaba, era un hombre que daba, era generoso. El pastor hablaba de la generosidad. Yo creo que todos nosotros debemos de practicar también la generosidad, porque Dios ha sido generoso con nosotros. Amén. Él nos ha dado todas las bendiciones, mis hermanos, y no solamente las de la tierra. Lo más importante es, dice Efesios, ¿verdad? Qué bendición es de que el Señor nos haya dado la oportunidad de ser parte de su reino. Nos ha prometido su gloria, nos ha prometido estar sentados o estar juntamente con Él allá en la presencia del Señor. Yo los animo, amada iglesia, que nosotros podamos seguir al Señor, que todo nuestro pensamiento, que todo sea sometido al Señor, y nuestro servicio, ¿verdad? Porque esto habla de servicio también, nuestro servicio al Señor. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos. Él conoce el nombre de cada persona que está en este lugar, ¿verdad que sí? Él nos conoce, y no solamente nos conoce por nuestro nombre y por nuestro físico, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Él conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Él sabe sus pensamientos, amados hermanos, su amor por la obra del Señor. Así que yo creo que aquí hay personas que tal vez no han recibido un regalo, le sirve al Señor, pero tal vez no se ve, pero el Señor sí lo conoce. Él sabe. Y Él le va a recompensar de una manera pero muy especial. Voy a tomar unos minutos para orar, mis amados hermanos. Voy a tomar un tiempo. Yo voy a invitarlos a que se pongan de pie. Y voy a pedir que oremos en esta mañana para pedirle al Señor. Yo no sé si este testimonio, pues creo que podría contarles mucho más. El tiempo es corto, pero sí puedo decirles que Dios ha sido fiel con nosotros. Y la alabanza que cantábamos, ¿verdad? De tu fidelidad es grande, realmente. Dios ha sido fiel. ¿Por qué no le agradece el Señor por la fidelidad? Cierre sus ojos un momento. Tal vez nosotros hemos olvidado todas las bendiciones, los beneficios que hemos recibido de parte del Señor, pero agradezcámosle por la vida, agradezcámosle por nuestra salvación, agradezcámosle por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y porque ahora somos libres de la condenación eterna, somos libres para Cristo, somos perdonados, hemos sido perdonados, y pidámosle al Señor su gracia y su misericordia. Padre, en esta mañana, Señor, oro, Padre Celestial, por todas las familias, Padre Celestial. Tal vez tú estás solo aquí, tal vez eres el único que estás aquí, tal vez tu familia está lejos, tus padres, tus hermanos, tal vez tus hijos, pero tienes una gran familia aquí, tienes una iglesia que te ha abrazado, que te ha ayudado en tu fe. Dale gracias al Señor, dale gracias a Dios, dale gracias al Señor por tu familia. Tu familia está aquí, somos una familia en Cristo. Tal vez somos de diferente nacionalidad, pero el regalo más hermoso es de que nosotros podemos decir que somos una familia en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo.
Démosle gracias al Señor. Si algún joven necesita oración, pues puede pasar acá al frente. Específicamente si alguien tiene alguna petición muy especial o necesita administración, podemos orar, ¿verdad? Por usted. También dale gracias al Señor entonces por las personas que Dios ha puesto en tu camino y que han sido de bendición para ti. Quizás alguna persona esté pasando alguna prueba también, y es una prueba muy difícil. ¿Por qué no le das gracias al Señor? Porque aún la prueba el Señor la quiere usar para bendecirte y para que conozcas al único y Dios verdadero, para que veas la misericordia del Señor. Dios está usando esto para que tú puedas ser hermoso y que puedas brillar como el oro, como dice la palabra del Señor. Y para que de alguna forma seas partícipe de los sufrimientos de Cristo, para que nosotros podamos entender. Un día yo le dije al Señor: Padre, esto es tan doloroso para mí, es muy difícil, siento morirme, siento que no voy a aguantar. Pero el Señor me contestó: lo que yo he sufrido por ti, lo que tú estás sufriendo no es nada, me dijo. Eso que tú estás pasando es un poquito nada más. Padre, te doy gracias, Señor, por los pastores. Señor, bendícelos, porque han sido de mucha bendición para nosotros, para nuestra familia. Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias por esta iglesia, porque sé, Señor, que también han orado por nosotros. Padre, muchísimas gracias por tu obra, Señor, aquí en Estados Unidos, en Guatemala, en diferentes partes, Señor, donde tú has permitido levantar, Señor, hombres y mujeres, Señor, que te aman. Gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Si hay alguien que en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, tal vez por primera vez viene a la iglesia, tal vez por primera vez está en este lugar y usted se siente solo, siente que tal vez está perdido, que nadie lo ama, yo quiero decirle en esta mañana que el Señor lo ama. Habrá alguien dentro de nosotros, alguna mujer, algún varón que quiere entregar su vida a Cristo y que no hay nada mejor que estar en las manos del Señor. No hay nada mejor. Venga Cristo esta mañana, puede ser un día diferente para usted, donde usted pueda tener su plena confianza en el Señor. Alguien recibe a Jesús en esta mañana, venga, le vamos a ayudar para que usted haga la oración y entregue su vida a Jesús, o quiera hacer un compromiso con el Señor también. Tal vez solamente no hemos podido seguir al Señor verdaderamente. Esta mañana hagamos un compromiso, un pacto con el Señor, de seguirle, de obedecerle. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nadie como tú. Gracias, Señor. Bendito. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te exaltamos. Grandes tu Gracias, Señor. fidelidad. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera comprometerse con Dios? Tal vez has fallado, tal vez estás viviendo fríamente, pero el Señor llega a tu vida en este día tan especial. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Tal vez ya no has sido lleno del Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu Santo todavía no está en tu vida y lo quieres recibir esta mañana. Ven al frente, o ahí donde está tu lugar, ahí donde estás, ahí el Señor puede tocarte y puede bendecir tu vida en esta mañana. Gracias, Señor. Levante su voz, iglesia. Sabemos que es alabanza. Dígaselo con todo su corazón. Gracias, Señor. No hay nadie, Señor. No hay nadie, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por las almas, Señor. Espíritu Santo, eres tú el único que convences de necesidad y de pecado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
ministramos estas vidas, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Si las hermanas nos ayudan a ministrarles, para preguntarles si están entregando su vida a Cristo, se están comprometiendo con Él. Creo que necesitamos. ¿Habrá alguien más? Ya vamos a finalizar este momento, pero quiero hacerle la última invitación. Si hay alguien, yo sé que no es fácil tomar la decisión, pero si tú estás en esta mañana, yo te pido, digamos al Señor para finalizar, y mientras nuestros hermanos están ahí apoyando en oración a los que pasaron al frente. Padre, te doy gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por todas las bendiciones que tú has derramado en este lugar, en la vida, Señor, de todo el liderazgo, de los pastores, Señor. Muchísimas gracias por ese amor, Padre. Por favor, dales mucha salud, dales mucha fuerza física y espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Santo, que esta iglesia sea fuerte, Padre Celestial, y que toda la membresía, Señor, esté dispuesta, Señor, a defender la palabra, a vivir la palabra en medio de tanta contaminación. Pero por favor, Padre, protege a tu pueblo, Señor, en todo momento y en todo lugar. No nos dejes caer en tentación. No permita, Señor, que tu pueblo, Señor, viva de una manera desordenada. Queremos vivir, Padre, para ti, Señor. Cueste lo que cueste, Señor, vamos a vivir para ti, con tu ayuda, Señor, y la decisión es nuestra también. Padre, en el nombre de Jesús, ministra la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada persona en esta mañana. Levante sus manos, por favor, levante sus manos. Y usted cree que en esta mañana el Señor puede llenar su vaso, puede llenar su vida con la presencia del Espíritu Santo en este día. Es un día muy especial. Padre, te pedimos, Señor, por gracia y por misericordia, que envíes, Señor, tu presencia sobre toda la congregación. Padre Santo, sabemos, Señor, que el enemigo está como león rugiente, pero tú eres real en nuestras vidas, Padre. Tú eres real, Señor. Llénanos, Señor. Llena nuestro vaso, Padre, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Sigamos adorando al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dios bendiga a la pastora. Santo es el Cordero de Dios. Tu fidelidad Las personas que es grande.